Hola, soy Pedro Juan Llabrés y esto es Huele a Química, el podcast. ¿Te interesa la química y estabas buscando un podcast que trate sus teorías y grandes descubrimientos, su historia, los químicos y químicas más destacados y todos los avances que aún están por llegar? Pues este es el podcast. Si te apasiona la química, suscríbete. Cada lunes un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Anchor, YouTube y demás plataformas digitales. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a mi podcast, al podcast de Huele a Química. Un podcast donde cada lunes charlo contigo sobre eso, sobre química. Una semana más estamos aquí en el podcast y esta toca seguir con la serie que ya iniciamos semanas atrás dedicado a mi especialización, a la química médica. Después de repasar en esos episodios pasados su historia y hacer un repaso completo al proceso de obtención de un fármaco con un resumen de cada una de sus etapas, hoy vamos a hablar un poco más de la primera etapa de todas, que es la identificación y validación de dianas terapéuticas. Recordemos que una diana terapéutica es cualquier molécula del organismo cuya modulación afecta directamente al transcurso de una enfermedad, ¿vale? Para nuestro interés, este efecto debe ser terapéutico y mejorar los síntomas o curar la enfermedad. Pero cualquier molécula cuya modulación afecte directamente a una enfermedad concreta, eso es una diana terapéutica. Y el nombre ya es muy indicativo, es una diana a la cual hay que apuntar nuestra investigación o nuestro fármaco para tratar esa enfermedad. Pero claro, para tratar cualquier enfermedad, primero debemos saber qué molécula debemos modular, es decir, identificarla. Y también cerciorarnos de que esa modulación siempre dará un resultado favorable y que no dará todo lo contrario, que dará un resultado terapéutico, es decir, validarla. Por eso es importante hablar de identificación y validación de dianas terapéuticas. Para ello existen muchas estrategias y técnicas de las que hablaremos hoy en este episodio del podcast, para que puedas tener una idea general y vayamos colocando esas piezas del puzzle que encajan en el descubrimiento de un fármaco. Venga, pues arrancamos con este episodio. La secuenciación del genoma humano en 2001 reveló una gran cantidad de posibles dianas terapéuticas. Abrió la puerta a la identificación de un gran número de potenciales dianas terapéuticas. Conocer todo el genoma humano perfectamente cómo está constituido permite identificar aquellas partes del genoma que intervienen en enfermedades y poder entonces modularlas y empezar el proceso de desarrollo de un fármaco para ello. Pero es que aún a día de hoy, casi 20 años después, todavía no se han podido identificar y caracterizar cada una de ellas, de estas dianas. El objetivo último siempre sería conocer para cada gen de nuestro genoma a qué enfermedad o enfermedades están asociados. Eso es uno de los objetivos a largo plazo que se plantea la comunidad científica en general. Se estima que el número de dianas terapéuticas potenciales se encuentra en torno a 600 o 1500, es decir, entre 600 y 1500 genes que tienen relación con alguna enfermedad. Y claro, todavía no sabemos modularlos todos ni los hemos identificado. De hecho, los fármacos que actualmente se encuentran en el mercado actúan sobre alrededor de unas 500 dianas diferentes. La tasa de fracaso a lo largo del proceso de investigación farmacéutico se sabe que es muy, muy alto, que es más del 80% de fracaso. Es decir, los proyectos suelen abandonarse durante fases anteriores a los ensayos clínicos. Por lo tanto, 1 de cada 5 proyectos consigue iniciar los ensayos clínicos en humanos. Y dentro de esos ensayos clínicos, otro alto porcentaje cae. Por tanto, una correcta validación de dianas terapéuticas reduce el tiempo y el coste necesario para el desarrollo de un fármaco eficaz, ya que se evita continuar con los esfuerzos empleados en el desarrollo de fármacos cuyas dianas no han sido validadas adecuadamente. En lo referente a identificación de dianas terapéuticas, las técnicas genómicas y proteómicas son las más extendidas, debido a que la gran mayoría de las dianas tienen un carácter proteico. Mientras que en cuanto a la validación de estas dianas, suele optarse, en general,
por la modulación de la expresión de los genes para evaluar cambios. Se modulan las dianas identificadas para ver si el cambio en el fenotipo es el deseado. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para definir y diferenciar lo que es genotipo de fenotipo, porque yo mismo tuve que buscarlo para hablar de este episodio, porque bueno, los químicos que somos químicos puros, quizás estos conceptos no los tenemos tan interiorizados como los biólogos, los bioquímicos, ¿no? Entonces vamos a definir rápidamente genotipo y fenotipo. El genotipo es el código genético de las células del organismo y determina tus características como individuo. Es decir, es la secuencia de letras A, C, G, T que encontramos en nuestro ADN, en el orden concreto en el que estas se encuentran. Ese es el genotipo. Y el fenotipo sería el rasgo que podemos observar con la expresión de estos genes. Es el resultado de que estos genes se expresen. Así, un genotipo hará a unas personas ser rubias y a otras morenas, siendo esto el fenotipo. Vale. Dicho esto, ya tenemos claro porque van a salir estas palabras en algún momento y, bueno, para tener todos claro qué son. Ya podemos entender entonces por qué el proceso de identificación y validación de dianas terapéuticas es tan importante. Determina absolutamente el resto de fases de desarrollo del fármaco. Y cuanto mejor identificadas y validadas estén estas dianas, pues mejor para la investigación en general. Bien, por tanto, a partir de aquí, os voy a contar un poquito las estrategias que se siguen y algunas técnicas utilizadas para identificar y validar dianas terapéuticas. Empezando por la identificación de estas, va muy orientada a una enfermedad concreta. Existen estrategias en las que se intentan descubrir dianas terapéuticas sin tener una enfermedad concreta a la que orientarse por el simple hecho de descubrir dianas y asociarlas con enfermedades. Pero bueno, si estamos hablando también en esta serie de química médica del proceso de obtención de un fármaco, pues vamos a orientarlo a una enfermedad, ¿vale? Imaginaos que queremos curar una enfermedad X, la que vosotros queráis, y queremos desarrollar un fármaco. Bueno, pues en el episodio de hoy va de cómo vamos a descubrir a dónde tenemos que orientar nuestra investigación. Vamos a comenzar a identificar las dianas que intervienen en nuestra enfermedad. Seguimos puntualizando, ¿vale? Hay que puntualizar aún más en que estamos hablando de enfermedades genéticas, porque claro, no nos referimos a enfermedades víricas o bacterianas, ya que en esas, pues la diana está bastante clara. Hay que ir a por el microorganismo, a por el bicho, o por las zonas a las zonas del organismo en las que sabemos que actúa normalmente las células, y dentro de la célula, pues la proteína encargada o la proteína con la que interactúa ese virus o esa bacteria, ¿no? Pero en el caso de enfermedades genéticas, al buscar un gen asociado a la enfermedad, los investigadores deben concentrarse en las llamadas genes candidatos. Se considera que un gen es candidato si la proteína que codifica ese gen representa una posibilidad lógica de estar involucrado en la enfermedad, o también si el gen está localizado físicamente en la región concreta del genoma que sabemos que está ligado a la enfermedad. Como toda una investigación, cuanta más información tengamos, antes llegaremos al resultado. Por tanto, primero hay que conocer para una enfermedad concreta qué zona del genoma es más probable que esté ahí ese gen que actúa en la enfermedad, y dentro de ese genoma, cuál de los genes es el que codifica la proteína encargada o la proteína que da lugar o que interviene en el proceso de la enfermedad. Por tanto, toda esta información junta hace que encontremos lo que se llaman genes candidatos y nos centremos en esos. Por ahora, entonces tenemos una zona o zonas del genoma donde sabemos que hay una o varias proteínas codificadas por genes relacionadas con la enfermedad. O bien también tenemos, como he dicho, una zona concreta del genoma que sabemos que tiene relación con esa enfermedad. Si conseguimos relacionar perfectamente una sola zona del genoma, un gen, con una proteína concreta, encontrar nuestra diana será mucho más sencillo, y ese es nuestro objetivo en este apartado de identificación de dianas. Para lograr este objetivo, una de las principales estrategias consiste en realizar un análisis de la expresión génica. Esa es la estrategia utilizada principalmente, analizar la expresión de los genes, aplicar un conjunto de técnicas
que permiten identificar los genes implicados en el proceso patológico mediante la observación del fenotipo molecular. Es decir, yo expreso el gen, veo el fenotipo y evalúo si ese fenotipo se corresponde con la enfermedad que estoy estudiando o no. La expresión de los genes se realiza mediante lo que se conoce como el dogma central de la biología molecular, que dice que el ADN, con la información genética, primero se transcribe como ARN mensajero y que éste se traduce después en las proteínas, elementos que finalmente dan funcionalidad a la célula y hace que se produzca el fenotipo concreto. Eso es lo que es la expresión de los genes. Y nosotros vamos a estudiar en este apartado la expresión, vamos a analizar la expresión de estos genes. Estudiar el perfil de expresión génica de una enfermedad concreta consiste, pues, por tanto, en la identificación y cuantificación de los genes que se expresan en una célula o tejido concreto en un determinado momento. Esto se puede realizar a partir de la identificación y cuantificación tanto del ARN mensajero como de las proteínas expresadas, ¿vale? ADN, ARN mensajero dan lugar a proteínas, pues podemos estudiar tanto el ARN mensajero como las proteínas que vienen de ese ADN con esos genes. Por ejemplo, para entenderlo mejor, si tenemos un tejido canceroso con células cancerosas, se puede hacer que esos genes que contienen las células se expresen y ver qué proteínas se producen. Comparando el tejido canceroso con un tejido sano, se podrían identificar potenciales proteínas que son dianas terapéuticas contra ese cáncer. Esto es un ejemplo muy simplificado, pero sirve para entender la idea, ¿no? Ver, analizar, como decía el nombre, análisis de la expresión génica en nuestra enfermedad. ¿Qué genes expresan qué proteínas en nuestra enfermedad concreta que no están claramente en un tejido o en una persona sana, ¿no? Esa es la idea. Así, sin entrar mucho más en detalle, existen muchas técnicas utilizadas, pero entre ellas las más comunes sería el análisis serial de la expresión génica o SAGE, la electroforesis en geles de poliacrilamida o PAGE, o los microarrays de ADN. Todas estas técnicas, que no voy a entrar más en detalle porque tampoco es que yo las tenga muy interiorizadas, permiten identificar qué genes y proteínas intervienen en según qué enfermedades. Son técnicas para ver qué genes expresan qué proteínas en enfermedades concretas y poder hacer una comparativa o un match, ¿no? Esta proteína para esta enfermedad, este gen para esta enfermedad. Otras estrategias también van directamente enfocadas no a la información genética, no empezando por la información genética, sino a la propia actividad de las proteínas una vez están formadas, ¿vale? Las proteínas también tienen un papel en la enfermedad, obviamente. Entonces, a estudiar el papel de esas proteínas en la enfermedad y caracterizar esas proteínas. En cualquier caso, ante una enfermedad desconocida, la identificación de las dianas terapéuticas implicadas en ella pasa por estudiar a nivel genético qué particularidades tiene y qué proteínas asociadas al fenotipo concreto tienen. Vale, pues imaginemos que ya tenemos identificado el gen, ¿vale? Con estas técnicas que hemos hablado, con esa estrategia, ya tenemos identificado el gen o el ARN mensajero o la proteína, que al final es todo uno, es lo mismo, que creemos que interviene en la enfermedad que estamos estudiando. ¿Cuál sería el siguiente paso si ya tenemos el gen, la proteína? Ya hemos identificado la particularidad de nuestra enfermedad y sabemos a dónde tenemos que apuntar. Pues el siguiente paso sería evaluar si una modulación de este gen, ARN o proteína, afecta positivamente el transcurso de la enfermedad. Evaluar si una modulación concreta afecta positivamente al fenotipo. A eso se le llama validación de la diana terapéutica. Y digo un gen por simplificar, pero normalmente para una enfermedad desconocida podemos tener un conjunto de genes que intervienen en esa enfermedad y habría que validar cada uno de ellos a ver cuál es el más óptimo al cual tenemos que dirigir nuestra investigación del fármaco, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo en que tenemos un gen candidato. Las estrategias de validación dependerán en gran medida de cuánto hemos afinado en la identificación. Así, a grandes rasgos, podemos encontrar dos estrategias. Tenemos, por una parte, la estrategia directa, que se usa en aquellos casos en los que no se dispone del total de la información relativa a la diana concreta de esa enfermedad,
pero sí tenemos idea de qué conjunto de genes podrían ser los responsables. O sea, es decir, tenemos más que conjunto de genes, quizá una zona del genoma, ¿no?, en la que sabemos que allí está el gen responsable de la enfermedad. Esta estrategia consiste en el estudio de los cambios en el fenotipo debido a la modificación de los genes o las proteínas de esta zona del genoma al azar, o sea, realizada al azar. Tú haces una modificación al azar de esa zona del genoma y ves qué fenotipo se ha expresado, ¿vale? Como resultado, obtienes un conjunto de células u organismos con alteraciones que dan lugar a fenotipos diversos, entre los que alguno de ellos seguramente puede estar relacionado con la enfermedad que se estudia. Así, una vez detectado el fenotipo de interés, cuando tú ves el fenotipo que te interesa, es cuando vuelves y ves qué gen ha dado lugar a ese fenotipo. ¿Vale? ¿Me explico? O sea, tú tienes un montón de genes. No sabes cuál es responsable de tu enfermedad, ¿vale? Pues digamos que los alteras todos o al azar, haces alteraciones al azar esperando que el que a ti te interesa se exprese. Entonces, cuando ves el resultado de esa expresión, es el fenotipo, puedes decir, mira, esa es mi enfermedad, voy a ver qué gen ha dado lugar a ese fenotipo. De este modo, se establece una relación directa entre diana y fenotipo. Se afina de esta manera la identificación de la diana, que no hemos conseguido en la primera fase, y a su vez ya tenemos validada la misma diana, porque su modulación da lugar al resultado terapéutico que queremos de la enfermedad. Para realizar esta estrategia directa existe una gran diversidad de técnicas, de nuevo, que permiten modificar genes y proteínas al azar, siendo habitual el empleo de técnicas como las tecnologías antisentido, las técnicas de bloqueo de proteínas, la mutagénesis al azar en organismos modelo. En fin, si os interesan las técnicas más biológicas o más bioquímicas, pues de este tipo. La principal desventaja de esta estrategia directa o al azar es que, bueno, pues que en ocasiones no es tan fácil y resulta bastante complicado identificar después la diana sobre la que se ha actuado. Es decir, es complicado ver qué gen ha dado el fenotipo que tú querías. Es complicado y a veces no se consigue. Y por otra parte tenemos la estrategia inversa, que es cuando se ha producido aquellas ocasiones en las que sí hemos podido identificar inequívocamente aquella o aquellas dianas implicadas en la enfermedad. Así, el proceso de validación consiste en ir a una alteración concreta de la expresión de ese gen o esa proteína para demostrar su implicación en el desarrollo de la enfermedad. Se utilizan para ello técnicas que permiten alterar selectivamente la función de la diana y observar los cambios debido a las alteraciones, como por ejemplo, otra vez, la tecnología antisentido o técnicas de inactivación de proteínas con anticuerpos monoclonales. De nuevo, técnicas. Pero básicamente tenemos... Es un proceso, es un poco lo mismo, ¿vale? Ahora que tengo mi diana, mis dianas o mi zona del genoma donde puede estar mi diana, voy a alterarlo y evaluar qué pasa. Si pasa lo que yo estaba buscando, que era una modulación del fenotipo beneficioso en este caso, pues ya está validada. Validado que si yo toco esta diana, estaré mejorando o estaré curando o lo que sea la enfermedad. Luego nos faltará hacerlo con fármacos, ¿no? Pero bueno, el primer proceso de validación ya está hecho. Así, las técnicas de validación de dianas terapéuticas pues pretenden actuar en las distintas etapas que hemos hablado antes del dogma central de la biología molecular. Por tanto, el uso, por ejemplo, de proteínas de dedos de zinc, que se llaman proteínas de dedos de zinc, evitan la transcripción del ADN al ARN, intervienen en la primera etapa. El uso de ARN de interferencia o ribocimas evita la traducción de este ARN mensajero a proteínas. Intervenimos en la segunda etapa. O finalmente, la química genética, anticuerpos monoclonales, aptómeros o péptidos bloquean directamente las proteínas generadas. Cualquiera de estas estrategias que intervienen en este proceso de replicación, transcripción y traducción del ADN podría servirnos tanto para validar nuestra diana como posteriormente para estrategias para generar nuestro fármaco. También se puede intervenir directamente a nivel del ADN con el fármaco. Estas y otras técnicas también pueden utilizarse directamente sobre modelos vivos, ¿vale?, de la enfermedad. No todo es in vitro, sino que se puede trabajar con ratones, peces, moscas, levaduras, con la activación e inactivación selectiva de los genes
o incluso el uso de organismos transgénicos, en el que se modifican los genes y todo ello permite observar y evaluar el fenotipo en modelos vivos. Por supuesto, el uso de técnicas bioinformáticas pues es evidentemente de gran ayuda en todo este proceso, y recursos como las grandes bases de datos de dianas terapéuticas y algoritmos que permiten elaborar relaciones entre estos datos está totalmente integrado en las investigaciones más modernas. Y cada vez suponen una parte más importante del pastel para orientar mucho más los experimentos, ¿no? La bioinformática está ganando evidentemente peso a medida que la tecnología avanza. En definitiva, y me repito, una buena primera identificación de los genes y proteínas implicadas en una enfermedad y su posterior validación para asegurarnos de que su modulación conduciría a resultados favorables supone el primer gran paso en el desarrollo de fármacos. Una vez estas etapas se han realizado y tenemos buenos resultados, los químicos ya entramos en escena, porque hasta ahora pues bueno, no teníamos mucho papel, ¿no? Eso era cosa más de biogente, ¿no? Y entramos en escena los químicos para crear moléculas que puedan ejercer esta modulación selectiva sobre las dianas que nos han descubierto. Y ya entramos pues en un mundo totalmente diferente a este, en el que entran en juego otras prioridades. Así que la semana que viene seguiremos con esta serie de química médica, abordando con mayor profundidad el descubrimiento de moléculas con actividad terapéutica. No te olvides de seguirme en redes sociales, todo @hueleaquímica, Twitter, Instagram, Facebook. Si no me estás viendo a través de YouTube, que sepas que subo este podcast a YouTube, a mi canal de YouTube, que se llama Huele a Química. Y nada, espero que esta comunidad siga creciendo, espero que os guste este podcast, esta serie, porque a mí me apasiona, porque claro, es mi especialidad, me hice un máster y me doctoré en esta especialidad, con lo cual poder contártelo de una manera divulgativa que jamás lo había hecho aún, me está encantando, y aún queda trecho por delante. Nos queda el descubrimiento de fármacos, los ensayos, los ensayos preclínicos y los clínicos, en fin, aún queda mucha chicha. Así que ya está, hasta aquí el episodio de hoy, nos vemos la semana que viene. ¡Chao!